Santiago Villalobos siempre había sido un hombre de hábitos. A sus 24 años, terminaba el último semestre de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vivía solo en un pequeño apartamento en Coyoacán, donde cada cosa tenía su lugar, los libros alineados por especialidad, los horarios de estudio marcados con precisión, las comidas contadas en el mismo café de la esquina. Todo en su vida parecía perfectamente medido, pero detrás de esa calma había un vacío que él no sabía cómo llenar. Cuando sus compañeros propusieron un viaje de fin de curso a Puerto Escondido, dudó. No era hombre de improvisaciones ni de playas. Sin embargo, algo en él, quizás el cansancio o el deseo inconsciente de romper la rutina, lo empujó a decir que sí. Así, una mañana de mayo, tomó el autobús junto a ellos rumbo a la costa oaxaqueña, dejando atrás el ruido incesante de la ciudad. El primer encuentro con el mar fue casi una revelación. El olor a sal, el viento tibio, el rumor de las olas golpeando contra las rocas, todo parecía recordarle que existía un mundo más allá de los pasillos del hospital. Durante 3 días, sus amigos se dedicaron a surfear, reír, beber cerveza y hablar de planes futuros. Santiago los acompañaba, pero con una distancia silenciosa. Pasaba horas caminando por la orilla, observando el horizonte, intentando entender por qué la calma del mar le resultaba tan familiar. Una tarde, aceptó subir a un pequeño bote turístico que ofrecía un paseo hasta el viejo faro. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y el agua se movía despacio, como si respirara. Entre los pocos pasajeros había una mujer joven, de cabello castaño recogido en una trenza. No parecía turista. Tenía en las manos un cuaderno cerrado y miraba el mar como si le hablara. Cuando el motor del bote se apagó por un momento y el silencio del océano los envolvió, Santiago la escuchó decir, casi para sí misma, a veces el mar guarda lo que la gente olvida. Él giró la cabeza, intrigado, y sonrió. Ella también lo miró, algo avergonzada. Así comenzó una conversación que se extendió durante todo el recorrido. Ella se llamaba Camila Duarte, originaria de Puebla, profesora de literatura que había viajado sola para volver a respirar. Habló con serenidad, con esa clase de paz que no viene de la alegría sino del cansancio. Santiago, que solía medir cada palabra, se encontró respondiendo con naturalidad, contándole anécdotas de sus prácticas en el hospital, de su padre médico, de su miedo a no sentir nada por nadie. El atardecer cayó sin que lo notaran. El faro se encendió, y el bote comenzó el regreso. Antes de desembarcar, ella señaló un pequeño letrero de neón a lo lejos, sobre una cafetería junto al muelle, una gaviota azul que parpadeaba con intermitencias. Mañana a las 6, ahí, dijo ella. Él asintió sin pensarlo. Esa noche, Santiago no durmió. Sentía una expectación que le resultaba desconocida, una energía distinta que lo mantenía despierto. Al amanecer, se vistió con prisa, caminó hasta el malecón y esperó bajo el cartel de La Gaviota Azul. El cielo estaba nublado, y el viento traía olor a tormenta. Las horas pasaron. Primero el sol, luego la lluvia fina. Los turistas se refugiaban, los vendedores recogían sus puestos. Pero Santiago no se movió. Miraba el horizonte, esperando ver una silueta entre la neblina. Nadie llegó. Cuando el reloj marcó las 8, la lluvia se volvió más intensa. La gaviota de neón parpadeó una última vez antes de apagarse. Santiago siguió mirándola, con el agua escurriéndole por el rostro. Aquel destello fue lo último que vio antes de irse. Y, sin saberlo, sería también la imagen que lo acompañaría durante años, la luz que se extingue justo antes de que empiece la noche. El tiempo, con su paso silencioso y exacto, se encargó de borrar los rastros del verano en Puerto Escondido. Santiago Villalobos regresó a Ciudad de México con la mente puesta en su último año de residencia. A veces, cuando se quedaba solo frente a los apuntes, recordaba fugazmente la voz de aquella mujer del barco, la promesa no cumplida bajo el letrero de neón, y después la enterraba bajo una montaña de estudios y guardias. Se graduó con honores. Pronto fue aceptado en el Hospital Metropolitano de Especialidades, uno de los centros más prestigiosos de la capital. Su disciplina, su precisión en el quirófano y su manera metódica de analizar cada caso le ganaron el respeto de sus colegas. Los jefes lo describían como un cirujano impecable, los pacientes como una presencia tranquilizadora.
pero ninguno conocía el silencio que lo acompañaba al salir del hospital, cuando las luces de los pasillos se apagaban y solo quedaba el eco de sus propios pasos. En una de esas etapas sin sobresaltos, conoció a Alicia, una anestesióloga joven, brillante, con quien compartía turnos y cansancio. Su relación nació más de la costumbre que de la pasión: desayunos en la cafetería del hospital, conversaciones breves sobre casos clínicos, una complicidad que parecía suficiente. Sin embargo, cuando decidieron casarse, Santiago creyó, quizás con ingenuidad, que el amor podía construirse como una operación, paso a paso, con precisión y paciencia. El matrimonio duró poco. Alicia era práctica, directa, y pronto notó la distancia invisible que los separaba. Él vivía encerrado en su mundo de horarios y cirugías, ella buscaba risas, planes, proyectos compartidos. Lo que comenzó como admiración mutua se transformó en un respeto frío. Ninguno discutía, ninguno mentía, simplemente, un día, Alicia empacó sus cosas y se fue. En la carta que dejó sobre la mesa, solo escribió: no se puede amar a quien nunca está presente. Santiago no intentó detenerla. Siguió yendo al hospital cada día, cumpliendo sus guardias, operando cerebros, salvando vidas, pero sintiendo que la suya se consumía en un bucle perfecto de eficiencia y vacío. En su apartamento, todo permanecía tan ordenado como antes: los libros alineados, los instrumentos de trabajo pulcros, la cama impecablemente tendida. Era como si nadie viviera allí realmente. Las noches de lluvia eran las más difíciles. Ciudad de México parecía cubrirse con una capa de neblina espesa, y desde la ventana de su oficina, Santiago observaba las gotas deslizarse por el vidrio. A veces, sin darse cuenta, el reflejo de esas luces le recordaba la gaviota azul de Puerto Escondido. En su memoria, aquella tarde en el muelle seguía intacta: el olor a sal, la promesa en los ojos de Camila, la espera bajo la tormenta. No sabía por qué ese recuerdo persistía con tanta fuerza. Quizás porque era el último momento en que había sentido algo real. Con el paso de los años, su reputación creció. Publicó artículos científicos, fue invitado a congresos internacionales y se convirtió en referente dentro de su especialidad. La gente lo admiraba, lo buscaba, lo felicitaba. Pero cada reconocimiento le sonaba hueco, como un eco sin origen. En los pasillos del hospital, los internos lo saludaban con respeto, y él respondía con un leve asentimiento, sin detenerse. Había aprendido a hablar lo necesario, a sonreír por cortesía, a ocultar cualquier emoción. En su mundo no había espacio para el error, ni para el deseo. Aquella noche, después de una cirugía de 8 horas, se quedó solo en su oficina. Afuera, la lluvia caía sin pausa. El vidrio del ventanal temblaba con el viento, y el reflejo de las luces de la ciudad formaba líneas borrosas. Santiago apoyó la frente contra el cristal, sintiendo el frío en la piel, y se sorprendió pensando en voz baja, casi sin darse cuenta: ya nada me conmueve. Ni siquiera la vida que salvo cada día. Y allí, bajo el resplandor gris del hospital, comprendió que no era la soledad lo que lo acompañaba, sino el silencio de un corazón que había dejado de buscar. El vuelo 247 con destino a Seattle despegó a las 8 de la mañana. El cielo sobre Ciudad de México estaba despejado, y el sol caía sobre las alas del avión como un presagio tranquilo. Santiago Villalobos se acomodó en su asiento junto a la ventanilla, revisando las diapositivas de su ponencia para el Congreso Internacional de Neurocirugía. No viajaba por placer: los viajes, para él, eran solo una extensión del trabajo. Sin embargo, ese día algo en el aire le resultaba inusualmente sereno. Pidió un café, abrió su cuaderno de notas y, mientras el avión ganaba altura, dejó que la mente vagara. Pensó en su padre, en la precisión de las manos que le enseñaron a operar, en la rutina perfecta que había heredado, y en la sensación de estar vivo solo cuando sostenía un bisturí. Todo lo demás, incluso el amor, se le había vuelto ajeno. El vuelo transcurrió sin incidentes durante la primera hora. Los pasajeros dormían o veían películas, el murmullo de los motores era constante y monótono. Santiago apenas levantó la vista cuando una azafata pasó ofreciendo jugo de naranja. Hasta que un grito quebró el silencio. Una mujer joven se levantó de su asiento unos pasillos más adelante, la voz rota por el pánico. Mi hija, no responde. Por favor, alguien ayúdeme. Santiago se levantó de inmediato.
Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió hacia el origen del grito y vio a una niña de unos 8 años, recostada sobre el asiento, los ojos en blanco, el cuerpo convulsionando. «Soy médico», dijo con voz firme, mirando a la azafata. «Necesito el botiquín de emergencia y oxígeno ahora». El entrenamiento tomó el control. Mientras los demás pasajeros retrocedían asustados, él tomó el pulso de la niña, débil, irregular. Abrió su camisa, verificó la respiración. «Está en paro respiratorio», anunció. «Rápido, el oxígeno». Una azafata regresó con el maletín médico y una pequeña botella. Santiago se arrodilló en el pasillo, improvisando un espacio entre los asientos. El avión entero contenía la respiración. Aplicó compresiones torácicas, contó en silencio, 1, 2, 3, 4. Después, respiración asistida. El sudor le corría por la frente, pero su voz seguía tranquila, precisa, acostumbrada a luchar contra el tiempo. «Vamos, pequeña, respira», murmuró. Minuto tras minuto, las compresiones siguieron. Los pasajeros observaban con los ojos húmedos. Una mujer mayor rezaba en voz baja. Finalmente, la niña tosió. Un sonido débil, pero suficiente para llenar el avión de alivio. Santiago la sostuvo mientras el aire regresaba a sus pulmones. La madre cayó de rodillas, sollozando. Las azafatas lloraban también. El capitán habló por el altavoz, informando que un pasajero médico había controlado la emergencia. Los aplausos surgieron espontáneos, un estallido de gratitud que recorrió la cabina. Santiago se incorporó lentamente, respirando hondo. Había visto muchas veces el límite entre la vida y la muerte, pero aquella vez algo lo sacudió de un modo diferente. Tomó la mano de la niña y verificó su pulso una vez más, estable. «Está fuera de peligro», dijo, esbozando una sonrisa leve. Entonces escuchó la voz de la madre, entrecortada, agradecida. «No sé cómo agradecerle, doctor». Giró para responder, y las palabras se detuvieron en su garganta. La mujer frente a él tenía los ojos que recordaba, la voz que una vez lo había hecho quedarse bajo la lluvia. El tiempo pareció disolverse, y todo el ruido del avión se volvió un zumbido distante. Era ella. Camila Duarte. Durante un instante, ninguno habló. Ella lo miraba, incrédula, con lágrimas corriendo por las mejillas. «Santiago», susurró. Él apenas asintió, incapaz de pronunciar palabra. La gaviota azul de su recuerdo pareció encenderse por un segundo en su mente, y el corazón, dormido por años, volvió a latir con fuerza. La azafata regresó, rompiendo el silencio, y los paramédicos en tierra fueron avisados. Santiago entregó las indicaciones médicas con profesionalidad, pero sus manos temblaban apenas perceptiblemente. Mientras el avión descendía entre nubes grises, él volvió a mirar a Camila. Ella abrazaba a su hija, aún llorando, y en ese gesto vio la vida que había perdido, la que nunca se atrevió a imaginar. Cuando las ruedas tocaron tierra, Santiago supo que nada volvería a ser igual. La niña respiraba, y el pasado también. El hospital infantil de Seattle olía a desinfectante y esperanza. Los pasillos eran amplios, silenciosos, llenos de luces frías que parpadeaban como si respiraran. Santiago Villalobos caminaba despacio junto a los paramédicos que llevaban a la niña en la camilla. Aunque ya había comprobado que estaba fuera de peligro, no se permitió relajarse hasta que vio cómo la puerta de la sala de observación se cerraba tras ellos. Esperó en la sala contigua, observando a través del cristal. La pequeña, Lucía, respiraba con un ritmo sereno, el rostro pálido pero tranquilo. Un monitor marcaba su pulso con un pitido regular. Esa melodía, tantas veces escuchada en los hospitales, aquella vez le sonó distinta. Más íntima, más frágil. Camila estaba junto a la cama, el cabello desordenado, los ojos enrojecidos por el llanto. Cuando se giró y lo vio al otro lado del vidrio, dudó un segundo antes de salir. Caminó hacia él con pasos cortos, como si temiera que al acercarse, el pasado se desvaneciera. «No sé cómo agradecerte», dijo, y la voz se le quebró. Santiago bajó la mirada, incómodo ante tanta emoción. «No tienes que hacerlo», respondió.
Habría hecho lo mismo por cualquier paciente. Pero ambos sabían que era mentira. Nada en aquel encuentro era cualquiera. Camila respiró hondo, intentando recomponerse. Ella se llama Lucía, dijo, como si presentarla fuera un acto de justicia. Tiene 8 años. Él asintió. 8 años. Exactamente el tiempo que había pasado desde Puerto Escondido. Cuando el médico de guardia confirmó que la niña estaba estable y que podían irse después de unas horas de observación, Santiago se ofreció a esperar con ellas. Camila no lo impidió. No podía. La presencia de aquel hombre, que una vez había sido solo un recuerdo, le devolvía una calma que no sentía desde hacía años. Al caer la tarde, salieron del hospital. La lluvia fina de Seattle cubría las calles con un velo plateado. Caminaron sin rumbo hasta llegar a un café en la esquina de Pike Place Market, con las ventanas empañadas y olor a pan recién hecho. Se sentaron junto a la ventana, frente a frente, con las manos rodeando las tazas calientes. Por un momento, ninguno habló. La ciudad bullía afuera, ajena al pequeño universo que compartían dentro. Pensé que nunca volvería a verte, dijo Camila por fin, mirando el vapor del café más que a él. Aquella tarde, quería ir. Pero la vida cambió de rumbo antes de que pudiera. Santiago la escuchó en silencio. En su voz había cansancio, pero también dignidad. Ella comenzó a contarle. Habló de Esteban Rivas, su exmarido, un hombre carismático y ambicioso que, con los años, había convertido su encanto en arma. Le habló de la traición descubierta en un teléfono olvidado, de las noches de llanto mientras su hija dormía, del divorcio largo y humillante que terminó con ella ganando la custodia, pero perdiendo casi todo lo demás. Trabajo como traductora y doy clases en línea, explicó con una sonrisa leve. No es fácil, pero Lucía me da fuerza. Santiago la observaba, reconociendo en ella una versión distinta de la mujer del barco, más fuerte, más real. Entonces, sin darse cuenta, comenzó a hablar de sí mismo. Contó su matrimonio con Alicia, su fracaso, los años dedicados por completo a la medicina, las guardias interminables y los silencios de su apartamento vacío. No había resentimiento en su tono, solo aceptación. El ruido del café los envolvía, cucharas chocando con porcelana, conversaciones apagadas, la lluvia golpeando los cristales. Y entre todo eso, una pausa. Una de esas pausas que dicen más que cualquier palabra. Camila lo miró y, por un instante, ambos parecieron regresar al muelle de Oaxaca, al faro y la gaviota azul que parpadeaba en la distancia. El tiempo no los había borrado. Solo los había detenido. Entre el ruido del café, los silencios dijeron lo que las palabras no se atrevieron. Durante los días siguientes, Seattle se volvió un escenario inesperado para los dos. La lluvia, siempre presente, parecía marcar el ritmo de sus encuentros. A veces se encontraban por casualidad, una visita al hospital, una llamada para preguntar por Lucía, y otras porque, sin decirlo, necesitaban volver a verse. Lucía se recuperaba rápido. Cada vez que Santiago pasaba a verla, lo recibía con una sonrisa tímida y una pregunta curiosa sobre los instrumentos médicos. Camila observaba desde la puerta, con el corazón dividido entre gratitud y temor. Aquella cercanía despertaba algo que creía enterrado, algo que la asustaba tanto como la atraía. Una tarde, cuando el alta médica ya era segura, Camila lo invitó a caminar por la costanera. La ciudad estaba envuelta en una llovizna suave, de esas que no mojan del todo, pero obligan a caminar despacio. Santiago aceptó sin pensarlo. Caminaron en silencio un largo tramo, escuchando el golpeteo del agua sobre los paraguas y el sonido de los barcos en la bahía. Camila fue la primera en hablar. A veces creo que ya no sé confiar, confesó, sin mirarlo. Todo lo que construí una vez se vino abajo, y tengo miedo de volver a perderlo todo. Santiago la escuchó con atención. No había compasión en su mirada, sino comprensión. No puedo prometerte que el mundo no te hiera, respondió con calma. Pero si me dejas estar, no me iré. Camila se detuvo un instante, con el corazón acelerado. Aquellas palabras eran sencillas, pero tenían un peso que la desarmó. No era una promesa de amor eterno, sino de presencia, y eso, después de todo lo vivido,
era lo único que necesitaba escuchar. Siguieron caminando bajo la lluvia, y poco a poco, las palabras se volvieron más ligeras. Hablaron de libros, de las diferencias entre el Océano Pacífico de México y el de Seattle, de las comidas que extrañaban, de los pequeños hábitos que daban sentido a la rutina. Él le contó que, a veces, antes de dormir, aún soñaba con el faro y la gaviota azul que nunca dejaba de parpadear. Ella rió, y por primera vez en mucho tiempo, esa risa sonó libre. El día terminó en un parque junto al puerto, donde Lucía corría entre los charcos, riendo a carcajadas mientras trataba de atrapar las gotas con las manos. Camila la miró y sintió como algo dentro de ella se aflojaba, como si el miedo se disolviera poco a poco. Santiago la observó también, con esa serenidad que solo tienen los que han aprendido a perder. «Tiene tu sonrisa», dijo en voz baja. Camila asintió. «Y tu calma». No supieron quién dio el primer paso, pero de pronto estaban uno al lado del otro, compartiendo el mismo paraguas. Ninguno intentó definir lo que estaban viviendo. Era demasiado pronto para llamarlo amor, demasiado intenso para ser amistad. Era algo distinto, un reconocimiento mutuo, un refugio compartido entre las ruinas del pasado. Cuando regresaron al hotel, la noche había caído y las luces de la ciudad se reflejaban en los cristales del ventanal. Lucía se quedó dormida en el sofá, agotada por el juego y la emoción. Camila se acercó a la ventana, Santiago a su lado. La lluvia resbalaba lenta por el vidrio, y en el reflejo se veían tres figuras borrosas, un hombre, una mujer y una niña. Ninguno pronunció palabra. La lluvia caía sobre el cristal, reflejando a los tres como una familia aún sin nombre. El regreso a Ciudad de México fue silencioso, casi natural. Santiago debía reincorporarse al hospital y Camila, después de la experiencia en Seattle, sentía que algo dentro de ella había cambiado. La ciudad, con su tráfico interminable y su ruido constante, la recibió como siempre, pero esta vez no la oprimía. Tenía la sensación de haber dejado atrás una vida entera en otro país, y de haber recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido. Pasaron algunas semanas antes de que se atrevieran a verse de nuevo. Santiago insistió en invitarlas a cenar, y una noche de viernes eligieron un pequeño restaurante en La Condesa, de luces cálidas y música de guitarra suave. Lucía jugaba con los cubiertos, inventando historias con ellos como si fueran personajes, mientras Camila observaba a Santiago con una mezcla de ternura y desconcierto. Nunca había conocido a alguien tan sereno. La conversación fluía con facilidad. Hablaron de planes, de recetas, de lugares que querían visitar. Camila se sorprendió al reír sin pensar, al sentirse ligera. Pero la calma duró poco. Una voz ronca interrumpió el momento. «Vaya, qué escena tan familiar». El aire se tensó. Camila giró lentamente y sintió el golpe seco de un recuerdo que volvía con olor a whisky. Esteban Rivas estaba de pie a pocos metros, la corbata deshecha, los ojos turbios, el cuerpo tambaleante. «Así que aquí estás», dijo con sarcasmo. «Disfrutando la vida, ¿no? Con tu nuevo médico milagroso». Camila palideció. Lucía, al reconocerlo, se encogió en su asiento. Santiago se levantó con calma, colocándose entre ambos sin necesidad de alzar la voz. «Basta, Esteban. No es el lugar ni el momento». El hombre soltó una risa amarga. «¿Y tú quién eres para decirme qué hacer? Ella sigue siendo mi esposa». «No», intervino Camila, con la voz temblorosa pero firme. «Ya no lo soy». Esteban avanzó un paso, el aliento impregnado de alcohol. «¿Y esta niña?», preguntó, señalando a Lucía. «¿También piensas borrarme de su vida?». Santiago mantuvo la mirada fija en él, sin alterar el tono. «Si te importa tu hija, márchate. Ahora». Esa calma contenía una autoridad imposible de discutir. Por un momento, incluso el ruido del restaurante se apagó. Pero Esteban no cedió. Dio otro paso, murmurando insultos que apenas se entendían. Fue entonces cuando una figura apareció desde el fondo del local. «Ya basta, Esteban». Verónica Paredes, la amiga de Camila, había visto la escena desde la barra. Caminó decidida hasta ponerse frente a él. «¿Otra vez con lo mismo?».
¿De verdad vas a hacer este ridículo delante de tu hija? Esteban la miró con fastidio, pero Verónica no retrocedió. Fuera, ordenó, sin elevar la voz. No vuelvas a usar el nombre de Camila para justificar tu miseria. Por un instante, pareció que iba a replicar, pero la firmeza en sus ojos lo detuvo. Murmuró algo ininteligible, dio media vuelta y salió tambaleándose hacia la calle. La puerta se cerró tras él con un golpe seco que sonó como un punto final. El silencio que quedó fue pesado. Lucía se aferró al brazo de su madre, buscando refugio. Camila temblaba, no de miedo, sino de la descarga de años contenidos. Santiago se agachó junto a la niña. Todo está bien, Lucía. Tu mamá está a salvo, dijo con voz baja y segura. Verónica le hizo una seña al camarero para traer agua. Luego miró a Camila con esa mezcla de dureza y cariño que solo las amigas verdaderas pueden tener. Lo enfrentaste, le dijo en voz baja. No huyas de eso. Camila asintió despacio. Tenía las manos frías, pero el corazón, por primera vez en mucho tiempo, latía sin temor. Santiago pagó la cuenta sin discutir. Salieron los tres bajo el cielo nublado de la ciudad, y la brisa tibia del verano les envolvió el rostro. En la esquina, Camila se detuvo. Cerró los ojos, respiró hondo y susurró para sí misma, no era miedo lo que sentía. Era el fin del miedo. Las semanas que siguieron transcurrieron con una calma que Camila no recordaba haber sentido en años. Santiago se había convertido en una presencia constante, no invasiva, pero firme, como si el simple hecho de estar allí bastara para sostenerlo todo. Pasaba por su casa con alguna excusa, te traje café, Lucía olvidó su cuaderno en el hospital, y poco a poco esas visitas se transformaron en costumbre. Lucía lo adoraba. Con su curiosidad infinita, le hacía 1000 preguntas sobre el cuerpo humano, los instrumentos del quirófano o cómo podía ver dentro del cerebro de alguien. Santiago respondía con paciencia y humor, convirtiendo cada respuesta en una pequeña lección disfrazada de juego. Cuando él estaba cerca, Camila notaba que su hija reía más, dormía mejor. Y ella, también. Una tarde, mientras Lucía terminaba su tarea en la mesa del comedor, Santiago apareció con un gesto tímido. Este fin de semana, mis padres quieren conocerlas. Camila lo miró sorprendida. ¿Tus padres? Sí. Se enteraron de que paso más tiempo con ustedes que en el hospital, dijo con una sonrisa leve. Mi madre no se conforma con historias. Camila vaciló. Conocer a la familia de un hombre había sido, en el pasado, sinónimo de promesas que luego se rompían. Pero algo en la mirada de Santiago, esa mezcla de seguridad y ternura, la convenció. Está bien, respondió al fin. Iremos. El sábado amaneció soleado. Camila y Lucía tomaron el metro hasta Coyoacán, donde vivían los padres de Santiago, en una casa rodeada de bugambilias y olor a pan recién horneado. Al abrir la puerta, Rosa y Manuel Villalobos las recibieron con abrazos que desarmaban cualquier distancia. Así que tú eres Camila, dijo Rosa, tomando sus manos entre las suyas. Ya era hora de que alguien lograra sacar a mi hijo del hospital. Camila sonrió, nerviosa. No creo tener tanto mérito. Claro que sí, intervino Manuel, mientras se agachaba frente a Lucía. Y tú debes ser la famosa estudiante de anatomía que todos mencionan. Lucía rió, y en cuestión de minutos, la casa se llenó de voces y olor a sopa casera. Rosa cocinaba mientras contaba anécdotas de la infancia de Santiago, cómo había diseccionado su primer juguete porque quería ver cómo funcionaba por dentro, o cómo insistía en curar al perro del vecino con tiritas. Camila escuchaba entre risas, sorprendida de ver a Santiago, siempre tan reservado, sonrojado ante cada historia. Después del almuerzo, Rosa llevó a Camila al jardín. El sol se filtraba entre las hojas, y el aire olía a hierbabuena. No tienes que explicarme nada, dijo la mujer, sin rodeos. Lo veo en sus ojos. Santiago vuelve a reír desde que las conoció. Camila bajó la mirada. Tengo miedo, admitió. Miedo de que todo esto sea demasiado bueno para durar. Rosa sonrió, acariciándole el brazo con ternura. El miedo solo significa que importa. No lo niegues,
apréndelo. Esa frase se le quedó grabada. Había pasado tanto tiempo huyendo del miedo, pensando que significaba debilidad, sin comprender que, en realidad, era una señal de amor. Más tarde, mientras los adultos tomaban café en la terraza, Lucía corría por el jardín con Manuel, intentando atrapar mariposas. Santiago observaba la escena desde la ventana, los ojos llenos de una paz que no necesitaba palabras. Camila se acercó, y juntos miraron cómo Lucía reía, feliz, con las manos manchadas de tierra y los bolsillos llenos de flores. Rosa se les unió, colocó una manta sobre sus hombros y susurró: «Así se ve una familia, ¿no creen?». Camila asintió, y una sonrisa lenta, sincera, iluminó su rostro. Por primera vez en muchos años, no se sintió visitante en ninguna parte. Mientras Lucía jugaba entre risas con los padres de Santiago, Camila comprendió que, al fin, pertenecía a un lugar. El tiempo, paciente y silencioso, comenzó a ordenar lo que el caos había dejado atrás. Nadie lo esperaba, pero incluso Esteban Rivas empezó a cambiar. Tras el incidente en el restaurante, desapareció durante semanas. Camila creyó que se había marchado para siempre, y una parte de ella lo agradeció. Pero un día, sin previo aviso, Verónica la llamó. «Lo tengo frente a mí», dijo con su tono habitual, mitad firmeza, mitad incredulidad. «Dice que está sobrio. ¿Qué quiere empezar de nuevo?». Camila tardó unos segundos en responder. No porque dudara de Verónica, sino porque esas palabras le sonaban imposibles. Pero la vida, pensó, a veces se permite ironías. Esteban había ingresado por decisión propia en un programa de rehabilitación. No fue un proceso rápido ni heroico, fue doloroso, lleno de recaídas y silencios. Verónica, que conocía demasiado bien las derrotas humanas, aceptó acompañarlo, pero bajo una condición. «No lo hago por ti», le dijo la primera noche de terapia. «Lo hago por Lucía. Si fallas otra vez, no habrá tercera oportunidad». Él asintió. Y, por primera vez, no prometió nada. Simplemente empezó. Mientras tanto, la vida de Camila se fue llenando de rutinas nuevas y dulces. Santiago seguía apareciendo cada tarde, sin dramatismos, sin exigencias. Llevaba flores que no eran de lujo, sino del mercado, girasoles, margaritas, lavanda. A veces cocinaban juntos, entre risas y harina sobre la mesa. Otras veces, él ayudaba a Lucía con los deberes de matemáticas, explicándole con la paciencia de quien sabe que enseñar también es otra forma de amar. Lucía había crecido en pocas semanas más de lo que Camila creía posible. Volvía del colegio hablando de ciencia, de planetas, de sueños que ahora incluían a los tres. A veces, cuando le preguntaban en la escuela por su familia, decía con total naturalidad: «Tengo dos papás. Uno me enseñó de dónde vengo, y otro me enseña a dónde quiero ir». La primera vez que Camila escuchó eso, sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, ni siquiera orgullo. Era una comprensión profunda. La vida se había encargado de darle a su hija lo que ella nunca tuvo, una familia que no dependía de sangre, sino de presencia. Verónica, fiel a su carácter, mantenía el equilibrio entre todos. Visitaba a Camila los fines de semana, cuidaba a Lucía cuando Santiago tenía guardias largas y, sin decirlo, vigilaba a Esteban desde lejos. Un día, lo acompañó a una reunión de apoyo, y al salir, él le confesó con voz quebrada: «No quiero que me perdonen. Solo quiero no volver a hacer daño». Verónica lo miró, sin dramatismo. «Entonces haz lo correcto. Una vez. Y luego otra. Y otra. Hasta que deje de ser un esfuerzo». Las segundas oportunidades, comprendieron todos, no llegan con aplausos. Llegan con días comunes, con decisiones pequeñas. Camila no volvió a hablar con Esteban más allá de lo necesario. Coordinaban las visitas de Lucía, se saludaban con cortesía. Ya no había veneno en las palabras, ni miedo en los gestos. Él no intentaba justificarse, ella no necesitaba recordarle el pasado. Una tarde de domingo, Santiago llevó a Lucía al parque mientras Camila preparaba café. Desde la ventana, ella los observaba. La niña corría bajo una llovizna ligera, y Santiago la seguía, sin prisa, con el paraguas en la mano. De vez en cuando,
la pequeña giraba para asegurarse de que él seguía allí. Y siempre lo hacía. Esa constancia, esa promesa silenciosa de que no se iría, era lo que sostenía todo. Camila lo entendió mientras veía las gotas resbalar por el vidrio. No era un cuento de hadas. Nadie había olvidado el dolor, pero el dolor ya no mandaba. Esa noche cenaron los tres juntos. Lucía hablaba sin parar sobre un experimento escolar, mientras Santiago la escuchaba fascinado y Camila reía. Cuando la niña se durmió, él recogió los platos, secó sus manos y se acercó a ella. ¿Te das cuenta?, dijo en voz baja. No necesitamos milagros. Camila lo miró, con los ojos húmedos y una paz nueva en el pecho. No, susurró. Solo constancia. Y en esa palabra, los dos entendieron que el amor no siempre salva. A veces, simplemente permanece. El tiempo dejó de doler. Los días, antes fragmentados por el miedo y la incertidumbre, comenzaron a tejerse con hilos de calma. Camila se despertaba cada mañana con el aroma del café recién hecho y el murmullo de la ciudad colándose por la ventana. Lucía, medio dormida, llegaba descalza hasta la cocina para contar algún sueño absurdo, mientras Santiago preparaba el desayuno, concentrado en no quemar las tostadas. Era una rutina sencilla, y por eso perfecta. La vida se había llenado de gestos pequeños, el sonido de los lápices de Lucía haciendo deberes en la mesa, las conversaciones suaves entre cirugías y clases, los paseos por el parque al caer la tarde. Ninguno de los tres hablaba del pasado. No hacía falta. El silencio entre ellos ya no pesaba, era un espacio limpio, lleno de presencia. Santiago seguía con su trabajo en el hospital, pero había aprendido a dejar el bisturí en la puerta de casa. En su mundo clínico seguía siendo el neurocirujano brillante, el médico de manos firmes y mente serena. Pero en su casa, era solo Santiago, el hombre que sabía hacer chocolate caliente, que enseñaba a Lucía a doblar aviones de papel y que escuchaba a Camila cuando las palabras le costaban. Camila, por su parte, recuperó su vocación. Volvió a dar clases, esta vez sin la sombra del agotamiento ni el miedo al fracaso. Traducía libros en las noches tranquilas y escribía pequeñas historias inspiradas en su hija y en los pacientes de Santiago. A veces, cuando lo veía dormido con un libro sobre el pecho y las gafas torcidas, pensaba que así debía sentirse la paz, tan sencilla que asusta. Lucía crecía en medio de esa serenidad. En el colegio la describían como una niña empática, curiosa, con una inteligencia luminosa. En sus dibujos, tres figuras aparecían siempre bajo un mismo paraguas. Cuando Camila le preguntó quiénes eran, ella respondió sin dudar: tú, Santiago y yo. Somos equipo. Mientras tanto, el mundo alrededor también encontraba su propio equilibrio. Esteban mantenía su sobriedad con esfuerzo y disciplina. No intentaba recuperar lo que había perdido, sino construir algo nuevo. Verónica, que empezó como su guía, se convirtió poco a poco en su aliada. Lo acompañaba a las reuniones, le hablaba sin adornos, y, con el tiempo, entre ellos nació algo que no necesitaba etiquetas. No eran pareja ni salvadores uno del otro. Solo dos personas que habían aprendido que la redención también puede compartirse. Camila lo supo por Lucía, que regresaba de las visitas contando que su padre estaba mejor, que ya no olía a tristeza. Esas palabras bastaban. Camila no necesitaba más. Había dejado de odiar. Y en ese abandono del rencor, encontró su propia libertad. Una mañana de lluvia fina, el mundo parecía detenido. El cielo de Ciudad de México se cubría con una luz gris y suave. Santiago se puso la chaqueta, Camila ajustó la bufanda de Lucía, y los tres salieron a la calle. La niña saltaba sobre los charcos, riendo cada vez que una gota le salpicaba el rostro. Camila levantó la vista hacia el cielo. Recordó la primera vez que lo vio, en aquel barco en Puerto Escondido, el olor a sal, el parpadeo de la gaviota azul, la espera interminable. Sonrió. Todo había ocurrido por una razón. Cada ausencia, cada herida, los había llevado a ese momento. Santiago la tomó de la mano. No dijo nada, no hacía falta. Su silencio tenía el peso exacto del amor que no necesita promesas.
Camila entrelazó sus dedos con los suyos, y juntos caminaron, con Lucía entre ambos, bajo la llovizna que caía como un suspiro. El ruido de la ciudad se mezclaba con un eco distante. En algún lugar, una gaviota soltó su grito sobre el cielo gris. Camila lo escuchó y cerró los ojos un segundo, dejándose envolver por ese sonido que ya no dolía, sino que completaba el círculo. Porque la venganza más dulce no destruye. Solo vive, hasta que el pasado ya no importa. Y mientras la lluvia seguía cayendo, 3 siluetas avanzaban juntas por la acera brillante. La luz del amanecer se reflejaba en el pavimento húmedo, envolviéndolos en un resplandor dorado. Lucía alzó la mano, intentando atrapar una gota de agua, y Santiago rió. Así, bajo esa lluvia tranquila y el canto lejano de una gaviota, la historia terminó donde siempre debió comenzar, en la paz de un nuevo amanecer.